Hola a todos. En la jornada de hoy vamos a tratar algunos temas básicamente orientados a la prevención de accidentes en el trabajo y fundamentalmente a la identificación de peligros y riesgos. La idea es poder incorporar conceptos básicos y de alguna manera, en base a esos conceptos básicos, comprender un poco la gestión de la seguridad y la prevención de accidentes desde dos aspectos, desde un punto de vista legal y desde un punto de vista también técnico, que supuestamente debería ser considerado a nivel profesional por los empresarios, por los emprendedores, por quienes están a cargo de una cooperativa o de algún emprendimiento productivo. Eso es un poco la temática que vamos a ir viendo en esta jornada. Empecemos por el objetivo general de la seguridad. La seguridad fundamentalmente, en primera instancia, busca la integridad de la salud de los trabajadores. Esa es la meta principal, y diría que el marco jurídico que más adelante veremos busca justamente o hace hincapié justamente en ese tipo de campo, la integridad de la salud de los trabajadores. Pero no obstante ello, también implica la eficiencia de los procesos productivos, ya que cualquier accidente que ocurra puede provocar pérdidas en los procesos, alteraciones de los procesos, detención de los mismos. Por otra parte, dependiendo un poco de cuál sea el rubro en el que se manejen, es también la conservación de la fuente de trabajo. ¿Cuántos accidentes han ocurrido o ocurren generando severos problemas a la organización frente al mercado al cual pertenece, y cuántas veces una marca se ve manchada, digámosles, a nivel público justamente por el marco de la cantidad de accidentes que tienen? Por lo tanto, y en resumen, la seguridad también es parte de la productividad y de la competitividad de las organizaciones productivas, y ello hace que, en definitiva, envuelvan. Volviendo un poco al principio, la idea es, la seguridad en primera instancia es cuidar de la salud de los trabajadores, pero son ellos los que justamente justifican el resto de la eficiencia, de la conservación de la fuente de trabajo y de la productividad y de la competitividad de esas organizaciones. Es fundamental este concepto porque muchas veces se piensa solo que la seguridad es nada más que apunta solamente a los trabajadores, pero también hay detrás algo que hace a la función de la empresa. La relación del servicio de seguridad e higiene en el trabajo respecto a una organización. En la imagen que vemos es un diagrama de una empresa tipo, con una junta directiva, con un área de investigación y desarrollo, un área de fabricación, un departamento contable, almacenes, en fin, todos los componentes básicos aproximados de una gran empresa. Me imagino o pienso que quizás vuestras organizaciones no tienen esta estructura, pero imaginemos por un instante qué relación tiene la seguridad en cada uno de esos niveles, o qué relación tiene en vuestras organizaciones la seguridad en el trabajo. ¿Es necesario que una junta directiva de una empresa conozca algo de seguridad e higiene en el trabajo? ¿Es necesario que el departamento contable conozca algo de seguridad y higiene del trabajo? ¿Es necesario que el departamento de marketing o de ventas o de servicio al cliente o de fabricación conozcan la seguridad y higiene del trabajo? La respuesta es sí. Es necesario que cada área tenga conocimiento de qué función se cumple, de qué objetivos se intentan alcanzar en las organizaciones y qué importancia tiene la seguridad para toda la organización. Si hablamos hoy de la fuente, de que era la conservación de la fuente de trabajo, y por otro lado hablábamos también que era marcar la productividad y la competitividad, de alguna manera es también involucrar la dinámica de toda la empresa. Ejemplo, en el área de finanzas, un contador, podría ser un contador quien nos lleve las finanzas, el departamento contable o nuestra contabilidad. No necesariamente tiene que saber de procesos productivos, pero sí es necesario que
conozca por lo menos por qué a veces estamos solicitando determinado tipo de equipos, por qué es necesario invertir en seguridad y hay que cumplir muchas veces con estándares. Y cuando digo estándares son comprar o adquirir equipamiento bajo normas de fabricación aceptadas y reconocidas en materia de instalaciones referidas a seguridad o de elementos de equipos de protección personal, por ejemplo, como mascarillas, lentes, zapatos, que cumplan ciertos requisitos. Quizás la función del departamento de contabilidad, para tomarlo como ejemplo, puede ser reducir costos, pero está bien, tomemos los mejores costos, pero bajo la compra o la adquisición de equipos adecuados. Tenemos básicamente una sigla que se puede interpretar leyéndola en vertical, la que está con fondo amarillo, algo que los prevencionistas llamamos GEMA, y que en definitiva esa sigla se resume en identificar gente, equipos, materiales y ambiente. La idea es que esos son los componentes básicos de cualquier organización productiva. Cada elemento, ya sea la gente, los equipos, los materiales y el ambiente. Cuando digo ambiente, son ambientes justamente donde se inserta todo el elemento productivo, toda la instancia productiva donde se desarrolla físicamente. De alguna manera interactúan. La gente manipula equipos, manipula materiales, ordena y trabaja y se moviliza dentro de un ambiente. Y en esa dinámica es que justamente se generan los procesos de producción, ya sea de servicios o de manufactura, pero básicamente es en ella donde se desarrolla justamente la acción productiva de la organización. En este caso es importante resaltar que cuando nos enfrentamos con ojos de la prevención a lo que es el GEMA, el observar cómo trabaja la gente, qué equipos está manipulando, cómo están las condiciones de esos equipos, si la gente está equipada, si los equipos están con protecciones, si los materiales son adecuados, no son tóxicos, y si el ambiente está ordenado, señalizado. Es decir, eso ya nos va dando pautas como para poder ir generando una visión distinta del entorno de trabajo. El GEMA entonces sería algo así como una especie de sigla que nos permitiría acordarnos de gente, equipos, materiales y ambiente, nos permitiría identificar rápidamente al ingresar a un recinto de trabajo cualquiera, plantearnos de antemano cuál es la situación general y poderla distinguir, y cuál es la dinámica también que interrelaciona a esos elementos. Creo que es una herramienta práctica, es una herramienta que nos posibilita rastrear rápidamente, ir mirando con ojos clínicos el aplicar esta sigla. Vamos a intentar abordar el concepto de peligro. Habitualmente peligro lo usamos en nuestro lenguaje cotidiano, pero siempre nos genera la sensación de que peligro es una palabra fácil de usar, pero justamente cuando nos preguntan que demos una definición del mismo, a veces tardamos y generalmente lo relacionamos directamente con un accidente y la verdad que peligro es nada más y nada menos que cualquier fuente potencial de daño, es decir, cualquier cosa que nos pueda hacer daño. De ejemplo, el tránsito, la electricidad. Deberíamos pensar de esta manera: el tránsito nos puede hacer daño, sí o no; la electricidad nos puede hacer daño, sí o no. Como dice la lámina, prácticamente todas las actividades humanas contienen en sí mismas fuentes potenciales de daño. En nuestra casa, por ejemplo, en la cocina, tenemos fuego, electricidad, uso de agua, elementos hirviendo o como podría ser el aceite. Esa extraña combinación que de alguna manera convive con nosotros, pero que bajo ciertas circunstancias de control hace que ese peligro de alguna manera no se manifieste en justamente la potencialidad de dañarnos. Algunas veces ha pasado y son justamente cuando ocurren los accidentes. Lo mismo sucede en el trabajo. La identificación de los peligros, o sea, de las cosas que nos pueden hacer daño o no, en la organización en que trabajamos, representa un paso fundamental justamente para poder iniciar un listado de esos peligros y poderlos identificar como tales.
Hay una cuestión que es básica. Este es un concepto muy manejado en el área de prevención y esto nos permitiría de alguna manera al identificar peligros ya poder adelantarnos a pensar en qué tipo de consecuencias nos podría generar. Controlando los peligros es una forma de comenzar a generar la administración de la prevención concretamente. Vamos a abordar el concepto de riesgo. El concepto de riesgo es parecido al de peligro y generalmente a nivel en el vocabulario popular, riesgo y peligro generalmente pueden sonar como sinónimos. En realidad, desde el ángulo de la técnica de prevención, el concepto de riesgo es algo un tanto distinto. Concretamente es derivado del concepto de peligro. No significa peligro, sino que es derivado del concepto de peligro. Es la combinación de la probabilidad de que ocurra el daño y a la misma vez la severidad de ese daño. Cuando hablo de severidad de ese daño estamos hablando de la posibilidad de cuánta gravedad puede tener ese daño que pueda producirse. El riesgo en definitiva es de alguna manera la probabilidad de que el peligro se manifieste de manera material en un accidente y justamente se maneja en la probabilidad y se maneja en el nivel de gravedad. Esos dos aspectos son los que hay que considerar a veces para evaluar un riesgo. Un riesgo puede ocurrir o se puede manifestar con muy baja posibilidad de ocurrencia, por lo que diríamos baja probabilidad, pero al ocurrir, si eventualmente ocurriera el accidente y si fuera un daño muy grande, quizás podría ser de baja frecuencia pero de alta potencialidad de daño, de alta severidad o de alta gravedad. Eso implica que muchas veces a ciertos riesgos que se puedan dar una vez en 1.000.000 de posibilidades, debamos atenderlos dado el nivel de daño que pueden causar. Ejemplo, un incendio en nuestras casas. No es habitual que un incendio ocurra, pero si se diera, sería interesante considerar qué medios tenemos para contrarrestarlo. Y aquí va mi primera pregunta, o preguntarnos, ¿tenemos equipos de prevención de incendios, de combate contra incendios en nuestras casas, como por ejemplo un extintor? ¿Sabemos usarlo? ¿Lo tenemos disponible? Bueno, ese es un tema que quizás les dejo a título de, no de deber, sino como para pensar, que la protección empieza por casa y luego comenzar también a identificar los daños, o los peligros y los riesgos en nuestro lugar de trabajo. Antes de ingresar a ver otro concepto, que sería la definición de accidente, estaría bueno trabajar con ustedes haciendo una lista de peligros. Recuerden que peligros identificables en vuestras organizaciones, en cada una de vuestras organizaciones, ya sea en una cooperativa o en el emprendimiento en el que se encuentren, hacer un listado de peligros identificables y qué riesgos atraen. A veces pueden traer más de un riesgo. Pueden contener más de un riesgo. No es lo mismo incendio que explosión, por ejemplo, si manejamos gas. El gas como tal sería el peligro, el riesgo sería el incendio o explosión. Eso podría ser, por ejemplo, uno de los ejemplos a considerar. Bueno, estaría bueno elaborar en 2 columnas la identificación de peligros que vean ustedes como fuentes potenciales de daños en las organizaciones que ustedes trabajan, y por otra parte generar al costado los riesgos que cada uno de esos peligros encierra. En la diapositiva que refiere a la definición de accidente, es una definición descriptiva. Generalmente apunta también o sea, define el hecho accidental como la descripción de lo que es el proceso. Se dice que es un hecho no deseado, por lo tanto eso es importante tenerlo en cuenta, reitero, es no deseado, que altera el normal desarrollo de un proceso, teniendo como consecuencia lesiones, o sea, a personas, daños a la propiedad, lo que son estructuras, edificios, máquinas, y pérdida de tiempo. Pensemos un poco que un accidente justamente, generalmente, primero, nadie sale de su casa pensando que va a sufrir un accidente, ni nadie va al lugar de trabajo a cumplir con su jornada laboral pensando justamente que va a tener un accidente. Por lo tanto, altera el normal desarrollo del proceso, tanto personal como también el de una empresa, o el de una organización, o el de una cooperativa, o el de un emprendimiento.
Y lo otro es considerar el tipo de lesión. Recordemos que es no deseado. Yo resalto justamente eso porque cuando el accidente es deseado ya deja de ser tal. Sería más bien apuntando un delito si alguien quiere que yo me lastime o que tú te lastimes, y eso sería algo ya con carácter voluntario. El hecho accidental hay que mirarlo justamente como no deseado y resaltarlo considerando que las personas muchas veces son juzgadas o son señaladas por haber participado de un accidente cuando realmente su voluntad consciente ha sido totalmente la contraria. Este es un punto a tener en cuenta y el cual considero muy importante a la hora después de poder evaluar ese tipo de hechos y de investigarlos. Vamos a generar una serie de datos, o generamos una serie de datos a los efectos que tengan una referencia. En Uruguay, anualmente se producen un promedio de 60.000 accidentes de trabajo por año. Esto significa, estoy hablando estrictamente de accidentes de trabajo, no de otro tipo. Dentro de los 60.000 accidentes existen aproximadamente 60 muertes por año. O sea, si estadísticamente podría decirse que aproximadamente un muerto o una muerta trabajador o trabajadora por semana mueren a lo largo de las semanas del año. Existe una estimación de costos de aproximadamente 700 millones de dólares en gastos asistenciales, gastos directos, indirectos. Pero yo diría que esos son datos estadísticos y es para que ustedes lo sepan, porque esto generalmente la prensa no los manifiesta. Lo importante en reflexionar es cómo afectan los accidentes de trabajo en la familia, principalmente, empezando primero que siempre pensamos que nunca nos va a suceder a nosotros. Y creo que esa es una falacia porque quienes hemos estado trabajando en la actividad de la prevención y el hecho del advenimiento de nuevas normas como la ley de responsabilidad penal, y todo eso ha surgido a raíz justamente de las muertes de padres, madres, algún papá, alguna mamá que no volvió, que simplemente se despidió de sus hijos o de su familia y salió a trabajar un día y no volvió. Quizás eso nos lleva a la reflexión de cuántas personas ven reducidas sus expectativas y proyectos de vida, cuántos hijos sin ir a estudiar a Montevideo y a tener que abandonar sus estudios para salir a trabajar, por ejemplo, cuántas familias pueden ser afectadas también por la siniestralidad, y cuánto afecta también a la organización de trabajo, a la empresa, a la cooperativa o al emprendimiento personal que estamos llevando adelante. Todo esto resume de alguna manera que, generalizándolo, lleva un costo social y de alguna manera tiene un costo país que en definitiva hace que por alguna razón toda la sociedad pague por este tipo de situaciones, desde el hogar y desde el seno de la familia hasta el costo país, que muchas veces creemos que justamente por tan grande y tan generalizado que es, no lo personalizamos. Recuerden, los nombres de esos 60.000 accidentes, los nombres de esos 60 muertos por año, son papá y mamá que muchas veces no volvieron a casa. Yo creo que ese es un elemento a considerar, por lo menos para humanizar un poco lo que a veces parecen números fríos y lo que la prensa a veces solo vende, que es que falleció un trabajador en tal lado o en tal otro, y sencillamente no identificamos detrás de esa ocurrencia todo el impacto que genera en nuestra sociedad. Y nos preguntamos por qué ocurren los accidentes. Bien. En esta lámina ustedes van a ver una imagen que concretamente corresponde a un video que va a estar en la carpeta, los que ustedes pueden abordar y verlo, y lo van a ver varias veces. Pero sencillamente los accidentes ocurren porque hay causas. No existen accidentes por mala suerte. No existen accidentes por cuestiones aleatorias, es decir, era el destino, de alguna manera muchas veces se enmarca de esa manera, o estaba para que le ocurriera a fulano o a sultano o a mengana o a mengano. En realidad, los accidentes ocurren porque existen causas. Esas causas son a veces agravadas, otras veces no, y justamente a título de ayuda, como segundo ejercicio, además de la identificación de peligros y de riesgos que yo solicité hace unas láminas atrás, la idea es generar como información del video, que es un accidente en una vía pública, tienen allí algunos detalles, y considerando esos puntos mencionados, la idea es que ustedes evalúen y puedan elaborar una lista, la
cuales podamos compartir en un ámbito virtual inclusive, más allá de los conceptos que puedan ser aclaratorios, poder compartir con ustedes cuál ha sido la idea de ocurrencia de por qué ocurrió este accidente. Ese sería un segundo ejercicio, el cual quiero compartir con ustedes. Veamos ahora un poco lo que son las causas de los accidentes. Los accidentes tienen varios niveles de causas. Primero, es muy difícil encontrar un accidente que ocurra por una sola causa. Eso en primera instancia. Pero dentro de esas causas, recién mencioné que existen niveles. Bien, las primeras causas son las causas inmediatas, o sea, son las que forman parte del hecho concreto, del evento accidental. En la lámina dice, son síntomas más evidentes que podemos detectar en la ocurrencia de accidente. Dice, son la cadena de hechos que visualmente detectamos o vemos cuando ocurre un evento accidental. O sea, es la cadena de hechos que en definitiva vimos y la podemos describir de manera, llamémosle, lineal. Es decir, ante tal posición, ante tal intervención en una máquina que se encontraba sin protección, la persona colocó la mano dentro de, no sé, un rodillo o en la zona en el ángulo convergente de un rodillo, la cual fue aprisionada y le lastimó el dedo. Eso podría ser un ejemplo de causa inmediata, es decir, cuál es la maniobra, qué motivó la maniobra y cómo estaba la condición de una máquina. Esos son lo que podríamos llamar síntomas. ¿Qué son los síntomas? En definitiva, son señales que nos da la situación, que nos representa la situación. Para darles un ejemplo paralelo, a veces padecemos, haciendo un ejemplo, padecemos de fiebre. En realidad, cuando padecemos de fiebre no vamos al médico para decirle que tenemos fiebre, sino que justamente vamos al médico para decirle por qué tenemos fiebre. Digámosle que la causa inmediata sería la fiebre, pero las causas que siguen, que son las básicas, y las vamos a ver a continuación, son aquellas que están detrás de la causa inmediata. Es decir, acá es preguntando por qué tenemos fiebre y que justamente no se detectan a simple vista. A pesar de haber visto y observado la ocurrencia del hecho, evidentemente hay que preguntarse por qué realmente tenemos, en este caso, fiebre, o por qué la persona metió la mano en el rodillo, como el ejemplo que veníamos manejando de la lámina anterior, o por qué la máquina estaba con la protección en mal estado, o estaba sin protección. Cuando empezamos a preguntar por qué, justamente, y dice porque había un mal mantenimiento de la máquina. ¿Y por qué había un mal mantenimiento de la máquina? Porque no hay un procedimiento de trabajo de mantenimiento. Entonces, bueno, ¿y por qué la persona colocó la mano cerca del rodillo? Porque también no estaba entrenada. ¿Y por qué no estaba entrenada? Porque no hay un plan de capacitación. Digamos que las causas básicas en este caso es una falta de mantenimiento, de un programa de mantenimiento concreto de la máquina, y por otro lado la falta de entrenamiento al trabajador. Esos pueden ser elementos causales que al final desencadenan en un hecho puntual, en un evento puntual, una cadena de sucesos que se transforman en causas inmediatas y luego terminan siendo el accidente. Las causas básicas nacen dice, factores personales y factores del trabajo. O sea, las causas originales justamente nacen en la falta de conocimiento. Por ejemplo, en el ejemplo que seguimos manejando, si la persona no tenía capacitación, no sabe usar un equipo, muchas veces por más simple que sea, puede ser, si nosotros vemos, a título de ejemplo, vemos una motosierra o vemos una moladora, por la forma que tiene, por el dispositivo, cómo están armadas, por la configuración que tiene la máquina, nos da la sensación de que la podemos utilizar de manera sin muchas instrucciones de trabajo. En realidad hay que conocer algo de ella, no solamente es manejarse con el manual, sino también hacer caso también a consejos o formación en materia de lo que es el uso de la herramienta. Estoy poniendo ejemplos muy, muy sencillos, pero que en definitiva hacen a lo concreto. Esa sería la falta de conocimiento, el no saber. La motivación incorrecta no es solamente el no querer de manera brusca, de manera opuesta, o por ser una persona mala que no quiere aceptar hacer el trabajo de tal manera. Hay mucha gente que por su antigüedad en el trabajo ha ido trabajando siempre de una misma manera, pero la tecnología cambia y muchas veces conservan la misma forma de trabajo con nueva maquinaria. Por lo tanto hay que remotivarlos y decirles, mira, esto se hace de esta manera, esto se puede hacer de esta otra, y esa es una forma de motivar de manera correcta.
de que la persona quiera hacer la operación o la tarea de la manera prevista. Ese es un mero ejemplo. Podría ser también aquel que se niega permanentemente a desarrollar el trabajo, que es el otro caso extremo y por el cual también a veces se podría llegar hasta una medida disciplinaria extrema. El otro punto como factor personal es el problema físico o mental, el no puede, que en definitiva resume por capacidad, por ejemplo, una persona que sufra de vértigo o que sufra de epilepsia podría ser no apta para trabajos en altura o trabajos de riesgos en niveles, en distintos niveles. Ese sería más o menos los factores personales, cómo influyen en la creación de causas básicas. Una persona, reitero, participa de un accidente porque no sabe, no quiere o no puede. Y es un elemento fundamental a considerar a la hora de evaluar de por qué ocurrió un accidente. Otros factores son los factores del trabajo, como pueden ser normas inadecuadas de trabajo. Lo que decía hoy, o la organización del trabajo no es adecuada. Por ejemplo, muchas horas en un turno muy extenso de trabajo que genere fatiga, puede condicionar al accidente, o el mantenimiento inadecuado, como habíamos manejado ya en el ejemplo de la máquina con un rodillo, o el diseño inadecuado del lugar de trabajo, que no permita la manipulación o la movilidad del personal dentro del mismo. Esos son factores. De por sí no crean el accidente de forma directa, pero en algún momento influyen para que, por no saber, no querer, no poder más un factor de trabajo, de cualquiera de ellos, del diseño inadecuado, por ejemplo, o un mantenimiento inadecuado, puedan confluir en un accidente, y por lo tanto ahí se den justamente los hechos puntuales para determinarlo como tal. Las causas básicas condicionan o generan de alguna manera la producción de actos y condiciones que nacen de las causas básicas. Los actos son de las personas, las condiciones son del entorno. Si recordamos la sigla GEMA, los actos responden a la gente y las condiciones responden a los equipos, a los materiales y al ambiente de trabajo. Por lo tanto, los actos inseguros, como operar sin autorización, generalmente sucede con trabajadores nuevos que o a veces no llaman la atención o tienen temor a preguntar por el hecho de querer integrarse rápidamente y demostrar su capacidad de trabajo, pero justamente deberíamos aceptar mucho las preguntas, señalar mucho cuánto es que tienen que tener autorización. En fin, todos los puntos que ustedes tienen allí como actos inseguros. De ahí quiero destacar también el de las bromas, saber hasta qué límite van las bromas entre trabajadores o trabajadoras. En fin, muchas de ellas pueden ser subsanadas con capacitación y otras con normas muy claras en materia de trabajo. Lo mismo sucede con las condiciones inseguras, la falta de orden y limpieza, del cual también el personal puede recibir capacitación, porque las condiciones en definitiva también dependen de la gente que está en el lugar, las condiciones en que se encuentran los elementos y herramientas que manejan, los resguardos o las protecciones de máquinas. En fin, el resto de los puntos que están allí enumerados, que están solo a título de ejemplo, existen muchos más por supuesto. Podemos ver un esquema de cómo se llega al accidente. Podemos leer desde arriba hacia abajo o desde abajo hacia arriba. Empecemos a leer desde abajo hacia arriba. Un accidente muchas veces está generado por una operación insegura, puede ser por operar sin autorización, por generar un acto inseguro, y por otro lado puede ser por la falta de resguardos o protecciones. Ese sería, por ejemplo, uno de los ejemplos. Estoy tomando básicamente del texto inferior de la lámina. Ese acto inseguro y esas condiciones inseguras de alguna manera son las que configuran las causas inmediatas que ya definimos anteriormente, pero a su vez están sustentadas por justamente las causas básicas, por los factores personales, por el no sabe, no quiere, no puede, que ya vimos, o por factores del trabajo como normas inadecuadas, diseño inadecuado, mantenimiento inadecuado. Recuerden lo que era la organización del trabajo inadecuada. Generalmente cuando trabajamos en materia de prevención decimos que trabajamos desde las causas básicas hacia
la idea de evitar la ocurrencia del accidente. Esa sería la flecha verde que está a vuestra derecha. La idea es actuar antes de, por lo tanto es tratar de trabajar en el no sabe. Si una persona no sabe, ¿qué hacemos? Tratamos de capacitarla. Si no quiere, tratamos de motivarla. Y por otra parte, si no puede, bueno, de alguna manera buscarle el trabajo adecuado a sus condiciones psicofísicas. Por otro lado, la consideración en los factores de trabajo, que es el tratar de diseñar y rever periódicamente las normas de trabajo. Las normas no son fijas, los procedimientos no son fijos, deben ser revisados periódicamente. ¿A los efectos de qué? Bueno, de corregir actos inseguros, de no generar actos inseguros, de no generar condiciones inseguras. Cuando actuamos a partir de la ocurrencia de un accidente y empezamos a analizar hacia atrás de por qué ocurrió, digamos que nos basaríamos en lo que está indicado en la flecha roja a vuestra izquierda, donde habla de corrección, y yo le llamo autopsia, porque ahí surgen las frases clásicas uruguayas que dicen, yo sabía que esto iba a pasar, yo le calculaba, estaba visto que esto podría ocurrir, acá hay que esperar que uno se mate para que las cosas se arreglen. Es decir, cuando decimos esas frases es porque generalmente hemos visto de antemano, ya hemos visto cosas que han sucedido y que muchas veces no las hemos informado o no hemos tomado medidas correctivas sobre ellas a tiempo, y eso ha generado que reaccionamos frente al accidente. Es decir, es un después de, cuando la idea de la prevención es actuar antes de. Para finalizar, la idea es que ustedes tengan una idea de cuál es la proporción de los accidentes, y estos son estadísticas que se han sacado de experiencias de autores que han investigado en materia de seguridad. Tanto Heinrich en 1931 como Beard en 1969 afirmaron que cuando ocurre un accidente grave generalmente es porque han ocurrido otros eventos anteriores que de alguna manera son las alarmas disparadoras de la ocurrencia. ¿Cuál es la idea de estos dos señores? Es que si atacamos desde el punto de vista de la administración y de la gestión de la seguridad, atacamos la base de cada una de las pirámides. Tomemos por ejemplo la de Heinrich, la que está a vuestra derecha. Si evitáramos los 300 accidentes sin lesiones que se producen, seguramente estaríamos reduciendo la posibilidad de que existan accidentes leves, que serían los 29 que marca Heinrich así en el segundo nivel de su pirámide. Y por consecuencia estaríamos bajando la probabilidad de que ocurra un accidente grave. De alguna manera estaríamos luchando con las frases que ya mencioné en la lámina anterior, que es el que yo sabía que esto podía pasar, estaba visto que esto iba a ocurrir, acá hay que esperar que uno se mate para que arreglen las cosas, es porque generalmente alguien ha avisado algo de la ocurrencia. Quizás esos avisos que a veces no llegan a ser considerados y a ser administrados dentro de la organización, están justamente en la base de cada una de las pirámides que ustedes tienen en vista y de las cuales pueden sacar alguna conclusión. Les hago un recordatorio, les recomiendo hacer las dos tareas, realizar las dos tareas que más o menos indiqué como ejercicio, y no importa que se equivoquen, la idea es compartirlo con ustedes. Y lo otro es repasar viendo los apuntes y también ver el video, el cual va a estar también disponible en línea para ustedes. Desde ya les agradezco mucho, vamos a seguir en contacto y bueno, será hasta la próxima. Un abrazo para todos y todas.